Buenas tardes, el día de hoy vamos a ver el tema de odinofagia. Para comenzar vamos a iniciar con lo que es la definición de lo que es odinofagia. Se define como una sensación subjetiva de dolor en el acto de deglución. Puede ser agudo, de origen agudo y crónico. Las odinofagias agudas se pueden clasificar como la amigdalitis aguda, la faringitis, traumas, cuerpos extraños que son patologías que se presentan de manera súbita. También pueden ser crónicas. Las crónicas tenemos que las amigdalitis crónicas, faringitis crónicas, osificación del ligamento estiloideo, carcinoma de la orofaringe. Para comprender un poco este tema, pues es un poco razonable hablar sobre la división topográfica de lo que es la faringe. La faringe es un órgano tubular, ¿verdad?, que se extiende desde la base del cráneo hasta la región cricoidea y se divide en tres porciones. Una porción de nasofaringe que comprende desde la base del cráneo hasta el velo una línea imaginaria del velo del paladar. La orofaringe se extiende desde lo que es el velo del paladar hasta el hioides. ¿Ves? Y la hipofaringe es desde el hioide hasta el esfínter cricofaríngeo. Aquí vemos nuevamente una división topográfica de lo que es la faringe. Se puede llamar nasofaringe o epifaringe, orofaringe o mesofaringe, laringofaringe o hipofaringe. Esos son los sinónimos que pueden encontrar en la literatura de la división topográfica de la faringe. Este órgano, lo que es la faringe, contiene mucho tejido linfoide, sobre todo lo que es el anillo de Waldeyer, que comprende por las amígdalas y las adenoides. Es parte del tejido linfoideo, ¿verdad?, como le había mencionado, y el anillo de Waldeyer está comprendido por lo que es las amígdalas tubarias, las amígdalas faríngeas, lo que es las amígdalas palatinas, las amígdalas linguales y los folículos posteriores de la faringe. Aquí vemos una imagen de lo que es las amígdalas palatinas, nada más que es una hipertrofia, no es un tamaño normal, pero es bastante representativa lo que es la imagen de las amígdalas palatinas. Las amígdalas faríngeas, aquí vemos un racimo del tejido linfoideo que se localiza desde la base del cráneo, ¿ves?, hacia la pared posterior. Cuando se aumenta de tamaño este tejido por los problemas respiratorios a repetición, producen una obstrucción respiratoria nasal. Las amígdalas linguales, ustedes las pueden apreciar que en la lámina de la izquierda tienen como forma de alas de mariposa. ¿Ves? Y se extienden hacia la hipofaringe. Y los folículos posteriores, ¿verdad?, que se encuentran en la pared posterior de la faringe. Todo este conjunto de tejido y las amígdalas tubarias, que es donde desemboca la trompa de Eustaquio. Todo este grupo de tejido juega un papel muy importante en el primer año de vida para las infecciones respiratorias.
Las principales funciones de este tejido es la producción de inmunoglobulina y crear resistencia. Es muy importante de que ustedes conozcan la microbiología de la orofaringe. En la orofaringe vamos a encontrar una gran cantidad de microorganismos que pueden dividirse en aerobios y anaerobios, bacterias atípicas, virus, ya no se diga el rinovirus, el coronavirus, el parainfluenza, enterovirus, adenovirus, etc. Una gran cantidad de virus se encuentran en la orofaringe. También podemos encontrar hongos, se encuentran hongos en la orofaringe. Así que no es de extrañarse de que al realizar un exudado en una persona sana resulten una gran cantidad de bacterias, pero eso no significa de que la persona anda enferma, sino que es parte de la microbiología normal de la orofaringe. Hoy vamos a hablar sobre el tema que es el pan de cada día en la atención primaria de los centros de salud y de los hospitales, como es la faringoamigdalitis. La faringoamigdalitis es un proceso agudo febril que se acompaña de una inflamación del área con hallazgos típicos de infección consistente con eritema, con o sin presencia de exudados y úlceras o membranas que afectan sin predilección el sexo ni extracto social. Su predilección es viral. Generalmente estos procesos de faringoamigdalitis siempre inician con un proceso viral. ¿Qué factores son predisponentes para enfermarse de una faringoamigdalitis? Tenemos el cambio climático, que es muy importante, el saludo de manos, la contaminación de los alimentos, la inmunosupresión y su incidencia máxima de la faringoamigdalitis, como ya se lo había mencionado anteriormente, es de origen viral. Ya dependiendo del sistema inmunológico del paciente, pues entonces generalmente la bacteria que más que se aprovecha oportunista para esta infección son los estreptococos. Ves que se presentan más que todo en los niños mayores de 5 a 8 años y de 11 a 13. Prácticamente afecta a todos los niños desde la temprana edad hasta los 13 años. Raras veces se presentan en niños menores de 2 años y mayores de 50 años. La faringoamigdalitis por bacterias atípicas se presentan más que todo en las personas adultas. La clínica de la faringoamigdalitis va a depender de la patogenicidad, de virulencia del agente causal y las condiciones inmunológicas. Esta es prácticamente la fórmula para que un cuadro infeccioso manifieste sus síntomas. Los síntomas pueden ser locales y sistémicos. Los síntomas locales se caracterizan por presentar odinofagia, halitosis, ardor, resequedad en la garganta. Y los síntomas sistémicos se caracterizan por presentar escalofríos, dolores osteomusculares, astenia, cefalea, pérdida del apetito y febrículas. El diagnóstico no es tan difícil para establecer el diagnóstico, ya que no manifiestan los síntomas locales. ¿Ves? Una orofaringoscopía nos va a revelar qué coloración tienen las amígdalas. En estos casos, si están enrojecidas, es de predominio viral.
Si hay exudado ya en la superficie de la amígdala, estamos hablando de que un proceso está acompañado bacteriano. Los primeros 5 días generalmente cursan con problemas virales. Luego se sobreagregan las bacterias. El volumen y el tamaño de la amígdala también nos va a definir de qué tamaño están estas amígdalas. ¿Ves? La presencia de exudado puede ser lacunar o folicular. ¿Ves? El exudado lacunar es cuando el exudado se presenta en forma de que cubre la superficie de la amígdala, y la folicular es cuando obstruye las criptas o en forma de puntos la superficie de las amígdalas. Siempre están acompañados por presencia de ganglios linfáticos, subángulos maxilares, y son dolorosos. Aquí vemos una imagen como el grado y el tamaño de hipertrofia de las amígdalas. Generalmente el grado 1 son aquellos de que generalmente no padecen de las amígdalas o no han tenido pocos procesos amigdalinos. Las amígdalas no sobresalen de los pilares los pilares anteriores de la orofaringe. En el segundo grado sí sobresalen. En tercer grado se aproximan a la úvula, y en cuarto grado prácticamente rozan el tamaño de las amígdalas. Ya es una hipertrofia severa. ¿Qué exámenes nosotros podemos mandarle a los pacientes? Generalmente, pues la biometría hemática completa nos va a manifestar o revelar qué es lo que predomina, si es un problema viral o es bacteriano. El exudado y el cultivo faríngeo pues es muy de poco valor. Prácticamente en los problemas de más utilidad en los problemas crónicos. Las complicaciones de la amigdalitis. Las amigdalitis pueden ocasionar amigdalitis crónicas, hipertrofia de las adenoides o amígdalas faríngeas. Esta hipertrofia de las amígdalas faríngeas va a ocasionar un síndrome de apnea durante el sueño. Las crisis convulsivas, esto es una complicación que generalmente afecta a los niños menores de 5 años. La meningoencefalitis igual. El absceso periamigdalino es una complicación de la amigdalitis crónica y se presenta más en los pacientes mayores de 18, 20 años. La septicemia muy raro se presenta en los adultos, más que todo en los pacientes pediátricos. La fiebre reumática es más en los pacientes adultos. Y la glomerulonefritis también es una patología que puede afectar más que todo a los niños. La amigdalitis crónica. La amigdalitis crónica se caracteriza por presentar una odinofagia, es decir, un dolor que no se quita, siempre lo mantiene el paciente. Se rebaja un poco con los analgésicos, pero es un síntoma que no se le quita al paciente, por eso se llama crónico. Tiene la presencia de exudado en la superficie de las amígdalas. Hay ganglios linfáticos, subángulos maxilares, son dolorosos. A veces presentan febrículas no altas, no siempre, pero en ocasiones la pueden presentar dolores osteomusculares. Y la hipertrofia de la amígdala no es un signo de cronicidad. Eso es muy importante de que ustedes lo manejen,
porque puede ser de que el paciente tenga simplemente una hipertrofia de las amígdalas, pero eso no significa de que sea crónico el problema. La hipertrofia de las adenoides va a ocasionar, como les mencioné, un síndrome de apnea durante el sueño. Va a provocar esto se presenta más que todo en los niños, menores de 10 años, lo que va a provocar un retraso del crecimiento y el desarrollo, una fragmentación durante el sueño, alteración de la conducta, enuresis, una cara alargada, una mirada agotada puede ser acompañado con orejeras y una nariz pequeña respingona. Aquí vemos una imagen de un paciente con hipertrofia adenoidea. Tiene las facies adenoideas que les mencionaba. Generalmente respiran con la boca abierta, presentan una retrognatia, es decir, una retracción de la mandíbula, lo que le va a provocar una maloclusión dental. El labio superior es corto, el labio inferior es un poco más grueso y evertido, y tiene una mirada abotagada. El diagnóstico es bastante sencillo. Basta con realizarle una radiografía simple de Kabum para ver la columna de la vía aérea detrás de la nariz. Esto se llama radiografía de Kabum. En nuestro centro, a veces cuando nosotros vemos de que no nos convence la radiografía, entonces procedemos a realizarle una nasofibroscopía, que es una endoscopía flexible. En otros lados, generalmente le realizan polisomnografía al paciente, pero no es necesario. Con solo una radiografía simple de Kabum y la apnea durante el sueño, pues suficiente para que tengamos un diagnóstico bastante certero. Recuerden de que la clínica predomina sobre los exámenes. ¿Qué diagnóstico diferencial de la amigdalitis? Es importante mencionar de que la difteria, a pesar de que es una enfermedad que prácticamente está erradicada, pero siempre hay que tenerla en cuenta. Se manifiesta como un exudado firme, grueso, grisáceo, unilateral que cubre más de la superficie amigdalino. Esto es muy importante porque la amigdalitis lacunar generalmente se limita solo a la superficie de la amígdala. En este caso sobrepasa lo que es y abarca hasta el paladar. El agente causal es el cleft-Lefley. Otra patología que esta sí todavía la presentan muchos de nuestros los pacientes, es la escarlatina. Se caracteriza por tener una lengua enrojecida con papilas prominentes con aspecto de fresa. El agente causal es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y como ustedes pueden apreciar, hay un rash cutáneo acompañado de fiebre y todos los síntomas que presenta una amigdalitis. La amigdalitis de Plauen-Vincent es una gingivitis ulcerativa pseudomembranosa y que abarca la superficie de las amígdalas. El agente causal es la Borrelia Vincent y la Fusobacteria fusiforme. Generalmente
Esto se presenta en aquellos pacientes que tienen mala higiene oral y o están muy inmunodeprimidos. La mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa es una patología que está en nuestro ambiente, a veces pasa desapercibido y se manifiesta como una amigdalitis, igual que una amigdalitis, nada más que esta se va a caracterizar como una ulceración inflamatoria con exudado orofaríngeo, adenopatía generalizada. Hay más adenopatía, en esto se manifiestan más las adenopatías, y hay una hepatomegalia. El agente causal es el Epstein-Barr. El tratamiento consiste, generalmente es sintomático. Es sintomático. Para eso nosotros utilizamos los antipiréticos, los analgésicos, el acetaminofén, el paracetamol, los antihistamínicos y descongestionantes. Podemos indicarle a los pacientes abundantes líquidos, y cuando sospechamos de que es un proceso bacteriano, pues entonces acudimos al uso de las penicilinas y los macrólidos, ¿ves? O si no, el uso de amoxicilina más ácido clavulánico. Es muy importante de que ustedes sepan de qué cosa es amígdala recurrente, porque los pacientes que sufren de amigdalitis recurrente tienen criterios quirúrgicos. Los criterios quirúrgicos es muy importante que lo manejen, y 7 episodios que presente el paciente en el último año, 5 episodios que presenten en los últimos 2 años, 3 episodios en los últimos 3 años. Esto es un criterio para referir a un paciente para se le realice una amigdalectomía. Las indicaciones quirúrgicas, tenemos que la hipertrofia de amígdala, vegetaciones adenoideas que obstruyen las vías aéreas y produzcan síndrome de apnea durante el sueño, es una de las indicaciones absolutas para quitarle las amígdalas a un paciente, al realizarle la amigdalectomía. Las amigdalitis recurrentes que les explicaba y la amigdalitis crónica. Contraindicaciones para esta cirugía. Las contraindicaciones tenemos todos los niños menores de 3 años, que tengan paladar hendido, también es otra contraindicación, que tengan una infección aguda, discrasia sanguínea, tienen que tener los tiempos de coagulación en la normalidad, que no tenga anemia, etc. Y enfermedades sistémicas descompensadas. Estas son contraindicaciones para esta cirugía. Muchas gracias por su atención.